y desarrollan capacidades. Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué tipo de capacidad cree usted que tenía David cuando él dijo, no se preocupe, yo lo voy a derribar? ¿Qué tipo? ¿Cuál era ahí el elemento clave? ¿Será que habrá dicho, no, es que yo soy la mejor? ¿Qué le pasa? Problemita puro. Ay, no, si eso ya basta, ya va a ser. Tenía poder sobrenatural, lo que tiene usted y tenía él. Tenía poder sobrenatural. Sobrenatural. Tenía un poder del Rey de Reyes y Señores. Esa era la confianza de David. Esa era la confianza. Entonces, aunque los problemas lo detengan momentáneamente, porque probablemente usted y yo nos detenemos ante una situación, todo iba bien, nada estaba mal, pero de repente, ¡pum!, el problema. Entonces, es válido detenerse. Es válido detenerse. Tiene que ser la persona. Es válido que te detengas. Es válido detenerse. Pero tú eres el único o la única que puede seguir avanzando. Detente, pero no lo evadas. Debes continuar. Te puedes detener, pero no lo esquives. Nos podemos detener, aunque los problemas te detengan momentáneamente. Tú eres el único que puede actuar permanentemente. Tu actuación y mi actuación debe ser sí. David actuó. Cuando él llegó, él actuó. Y como él actuó, cuando fue llamado frente al rey, él dijo y emitió una palabra que no iba a dejarlo avergonzado del Señor. Amén. Dios no lo iba a dejar avergonzado. Entonces, un problema es algo por lo que yo puedo hacer algo. ¿Cómo es eso? A ver si traba la lengua la trae. Un problema es algo por lo que yo puedo hacer algo. Algo voy a hacer. Viene este problema, algo tengo que hacer. Si es un problema, porque a veces las cosas que nos dejan como metas a largo plazo se convierten en un problema, entonces hagamos algo. Si estamos mal en la nota, hagamos algo. Trabajemos más, esforcémonos más. Si el problema es financiero, hagamos algo. Ahorremos más, sostengamos más, apretemos más el dinero que tenemos. Si el problema es otro tipo de situación, hagamos. Cuando yo tengo problemas, voy a decir, bueno, este es un problema, entonces yo tengo que hacer algo. Porque si yo no hago nada sobre los problemas, entonces mire lo que voy a decir. David sí sabía que podía hacer algo con el gigante Goliat. Pero probablemente muchos hemos dicho, no, yo ya decidí, ya no voy a hacer nada por ese problema. Ay, voy a vivir con él. Y empezamos a tomar decisiones sobre los problemas que no nos hacen avanzar. Y miren que aquí hay unas palabritas que decimos. Oyes tú. Así se quedó. No. Ya el médico ya estoy aburrida de hacer tanta cola solo para que le den ese camino que no. Algunos decimos, no, yo no puedo.
Me han dicho que haga esto, pero yo en realidad, no, yo no puedo dejar esto. Esto me gusta hacer, no puedo. No puedo. No hay solución, ya estuvo. Ya cambiaron de tema. No hay manera. No hay manera. Mire, ya le busqué como 5 maneras. No, no hay manera. No, yo ya probé. Mire, yo ya vengo allá donde me asustan. Ya probé, no hay manera. No hay forma tampoco. Es imposible. ¿No lo cree? Dice que no lo cree. No puede. No puede. Solo es una mentira. Lo que pasa es que quiere que yo crea la cosa, pero no, solo es una mentira. ¿Y si me engaña? Entonces empezamos a emitir juicios antes de poder analizar el problema. Porque aunque el problema se vea sencillo, usted debe no emitir juicios sobre el problema. No podemos emitir juicios. Porque usted y yo necesitamos ser personas predecibles para usted y para mí. Personas confiables, personas íntegras. David sabía en quién confiaba. Y David sabía que podía derribar a Goliat. Y por eso lo emitió con su propia boca. Porque David sabía en quién había puesto su confianza. Entonces, ¿cómo puede una persona reconocer un problema antes de que se vuelva una situación incontrolable o antes de que se vuelva una emergencia? Miren, nosotros los seres humanos tenemos los sentidos que Dios nos ha dado y con eso somos suspicaces, somos perspectivos, somos todo lo que usted pueda pensar. Pero usted siente alguna situación, alguna cosa, usted sabe que se avecina algo. Entonces una persona raras veces puede llegar a tener problemas para hundirse. Raras veces. Según lo que dice la lectura. Rara vez. Si logra reconocer su problema en una etapa inicial, entonces va a ser más fácil que usted le ponga muchas alternativas de solución. Si usted lo logra ver, no va a pasar, ¿verdad? Como lo que me pasó después de 18 años, después de 15 años. Si reconoce usted su problema en la etapa inicial, ese problema o lo controla o lo anula. David vio el problema. ¿Cómo se llamaba su problema? Goliat. Él lo vio, pero mire cómo fue David. Fue suspicaz. Usted puede que esté viendo muchos problemas. No se debe ir a la primera. Mire lo que hizo David. Dice que cuando llegó él al campamento a dejar que iba, a dejar provisiones, a dejar comida. Porque su trabajo no era enfrente del campo de batalla. Pero dice que empezó a escuchar y él quería ir a ver cómo estaban sus hermanos. Esa era la misión que su padre le había puesto. Pero él no se quedó aquí. Él escuchó del problema que se llamaba Goliat. Pero no se quedó ahí. Empezó a preguntar. Yo oigo rumores que un hombre está amedrentando al pueblo de Dios. Y entonces ahí se encendió el celo de David por el pueblo de Israel, por el pueblo escogido de Dios. Ahí se activó David. Y entonces utilizó su intuición. Primer elemento que usted debe usar. Elemento 1. Usó su intuición. Y la primera pregunta que dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Usó su intuición. Entonces vinieron y escuchó a los guardias, lo que los guardias le dijeron. Y
se dedicó a un segundo momento. Se dedicó a andar viendo. Y a veces la gente le puede decir a uno, sos curiosa, ¿verdad? ¿Verdad que sos curiosa? Y que fíjese que a mí me gusta finalmente todo, le decir, yo quiero saber más. Pero a mí no es malo ser curioso. Entonces David tuvo curiosidad, segundo elemento. Tuvo curiosidad, ¿verdad? Y cuando tuvo curiosidad, David se interesó en conocer cuál era la recompensa. ¿Cuál era la motivación? ¿Y qué va a dar el rey Saúl cuando yo mate a este gigante? ¿Qué me va a dar? Ah, bueno, las ofertas ahí llegaron, ¿verdad? Pero lo importante es que el segundo elemento era la curiosidad. Pero David no se queda ahí. Y entonces empieza a procesar la información. Tercer elemento, procesar la información. Empieza a procesarla de manera tan fácil que en ese mismo momento llega en ese procesamiento y se informa muy bien. Pero mire qué fue lo que pasó cuando él quería ya procesar toda esa información sobre ese problema. Vienen sus hermanos y le empiezan a dar más problemas. Le empiezan a dar más problemas. Y le dice, oye, ¿y con quién has dejado tus poquitas ovejas? ¿Para qué te viniste? ¿Para qué llegaste? Digo, porque te afligí con cosas tan poquitas. Pero los hermanos empezaron a generarle más problemas. Y todavía le dicen que no mira de qué tamaño soy y de qué tamaño es aquel hombre. Pues, soy chiquito, está joven, ¿cómo te vas a poner a hacer eso? Si eso es solo para ver, para gritar y para gente siga. Así bien potente. Pero David, a pesar de todo eso, no se detuvo. No se detuvo. Fíjense bien, David llegó a ver el problema y sus hermanos le dijeron otras cositas que no eran muy agradables, que probablemente con esas cosas que nos digan, usted pueda decir, bueno, pues ya no puedo seguir adelante, ya no avanzo, ¿verdad? Sin tener razón, te felicito por haberme dado esa asesoría. Cuidado. David fue buscado por su estatura, por su edad, versus el tamaño del problema que estaba viendo el pueblo de Israel. Fue buscado por eso. Y David sabía que podía solucionar el problema, parándose frente al filisteo, o frente al parlanchín, o frente al palabrejo. Mas era más difícil resolver las intrigas de sus hermanos. No se enfocó en ese problema. Y hay aquí otro elemento. No te enfoques en problemas personales o en problemas de las personas. Porque el problema de los hermanos de David era que no creían en él. Pero David dijo, ese no es el problema, ese no es mi problema. Mi problema, ese problema no es mi problema. Entonces, cuando David frente a sus hermanos escuchaba todo lo que ellos le decían a él, no era más fuerte, oigan bien, no era más fuerte ni más importante lo que le decían sus hermanos sobre él, que estaba cayendo sobre él, que derribar al que estaba maldiciendo al pueblo de Dios. Entonces él se enfocó. Sí, se enfocó en un solo problema. Y a ese le puso la atención necesaria. Enfoquémonos. Tiene que estar la parte tuya, enfoca. Resuelve uno por uno. Puede que tengas 3, puede que tengas 30, puede que tengas 300. Enfócate en uno al mismo tiempo. Ponlos en fila, allí. Que no se vea así, que medio se sale. No, todo lo que se usa. En columna. Ponle el nombre al primero. Porque no creo.
David le puso nombre al primero. Pero después de ese, si usted lee todo el capítulo de Samuel, 18 y 19, David sigue enfrentándose a muchos problemas. Veamos entonces, los problemas nunca paran, pero nosotros podemos parar a los problemas. Esa es otra premisa. Pero ¿cómo podemos parar los otros problemas? Preguntamos, ¿cuál sería la receta? ¿Cuál sería el orden? ¿Cuál sería el camino para resolver los problemas? Bueno, número uno, anote ahí, ¿cuál es el orden para resolver los problemas? Número uno, identifique. Porque problemas van a haber muchos. Identifique. No va a atacar los síntomas del problema, sino que va a atacar la causa. ¿Qué síntomas le estaba ocasionando Goliat al ejército de Israel? ¿Qué síntomas? ¿Qué situaciones? ¿Cómo se sentía? Miedo. Muy bien. Pero David no le dijo, miren pueblo de Israel, miren ustedes, son bien valientes, sigan adelante, Dios está con nosotros, siempre va a estar con nosotros. Miren, crean, tengan fe. David lo demostró. David demostró que sí confiaba en el Señor. Y muchos siguieron después a David, porque David les demostró que sí confiaba en el Señor. Sí confía en el Señor. Sí confía en el Señor. Sí confía en el Señor. 3. Sí confía en el Señor. 6. Sí confía en el Señor. Muchos todavía no confían. Entonces David atacó la causa. David atacó a Goliat, no atacó el Señor. Identifica el problema. Número 2. Establece las prioridades en ese problema. ¿Será que David no tenía otras cosas que hacer? Porque miren, después de derribar al gigante, no era tan fácil la cosa. Establezca prioridades. ¿Cuáles eran las prioridades de ese pueblo en ese momento? Pelear contra el ejército de los filisteos, pero un hombre los estaba deteniendo. ¿Qué otras cosas tenían que hacer? Tenían un problema, tenían que tomarse ese territorio. Tenían que tomarse el territorio. Tenían que hacer muchas cosas después. Pero, la prioridad para dar el paso se llamaba Goliat. Y ahí ellos no querían enfrentarse. Una vez que usted tiene establecido el problema, no sé cuál sería ese problema, si es la ira, si es el enojo, cualquier tipo de situación que sea, si es financiero, usted sabe que tendrá que establecer de aquí en adelante, tendrá que priorizar cómo lo va a enfrentar. Y si enfrentar eso significa dar mi brazo a torcer, lo vamos a tener que hacer. Si enfrentar ese problema significa quedarme callado, lo voy a tener que hacer. Si enfrentar ese problema significa que yo tengo que estar en controles en el hospital, lo vamos a tener que hacer. No sé cuál sería, pero cualquiera que sea, debemos de priorizar, debemos de establecer nuestra prioridad. Si ya sabemos que ese es el Goliat que está afectando nuestra vida. Número 3, vamos a definir el problema. Veamos si el problema es algo que va en contra de mis metas. Si el problema es una situación que va en contra de mis expectativas. Si el problema es una situación que yo para seguir avanzando, para seguir adelante, tengo que sobrepasar, tengo que sobrellevar cosas. Entonces, si es así, yo tengo que hacer algo por ese problema. Entonces, tengo que tener claridad. Si mi problema es la pornografía, entonces yo debo de alejarme de esos lugares.
Si mi problema es el alcohol, debo de alejarme. Ya el hermano lo explicaba perfectamente. Si el problema, uno ya sabe qué problema tiene, uno debe de separarse de esa situación. Tengo que definir claramente cuál es mi problema. ¿Cuál era la intención del pueblo de Israel? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Tomar el territorio. Esa era la intención. Pero como todo es paso a paso, todo es paso a paso. Entonces David hizo un paso a paso, ¿verdad? Para definir el problema, primero, especule, pregunte y pregunte. A lo mejor usted siente que este es un problema porque no ha preguntado lo suficiente sobre ese asunto. Y a lo mejor no es problema. Pero necesita preguntar y volver a preguntar sobre esa situación. Otra cosa que usted tiene que hacer, si usted está ante un problema, debe hablar con las personas idóneas sobre el problema. ¿Por qué David pudo tan fácilmente saber cuál era el problema? ¿A quién le preguntó? ¿A quién le preguntó? Ajá, ¿a quién le preguntó? ¿A quién? A los del ejército, correcto. Miren, él no se fue lejos del problema, ya había visto el problema, ¿verdad? Era Goliat. Pero él quería definir bien cómo es esto y cómo él, pero no se fue a preguntarle, al otro lado del monte, sino que se fue a preguntarle a los que estaban frente al problema. Ahí se enteró, ahí en ese lugar. Entonces usted va a buscar también, si quiere resolver un problema, usted tendrá que estar cerca de esas personas que sí le pueden ayudar a definir cuál es su problema. Y aunque la palabra está rebotando y esta hermana ya no pasó el problema, pero es que estamos en ese problema, porque estamos atendiendo los problemas. Pero entonces David se fue a identificar con las personas idóneas para poder definir con exactitud qué era el asunto. Para poder después, porque él no fue inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente, él no se fue. Él estaba allí cerca, escuchó, indagó, investigó, procesó información, hizo muchas cosas, pero él de primera no se fue ante el problema. ¿Y sabe por qué no se fue ante el problema? Porque si usted sigue leyendo la palabra, dice que allí él llegó ante el rey Saúl. Y vino el rey Saúl y le dijo, mírete la armadura. Míretela. Y entonces dice que David se la puso, pero no podía ni caminar. Estaba así como sin manteca de gana. Estaba así tieso. No podía manejar esa armadura. ¿Y por qué le habían puesto una armadura? Porque sí, Goliat tenía armadura. Ya se vio cómo estaba vestido, hasta los codos, como decimos, ¿verdad? Estaba totalmente selladito el hombre en acero. Y pensaba que nadie lo podía derribar. Pero David tomó sus propias estrategias. Después de conocer muy bien el problema. Los guerreros lo sabían todo y le dieron mucha información para que David supiera lo que tenía que hacer y tomar soluciones alternas. Usted nunca va a tomar solo una solución. Usted va a tomar muchas soluciones. Y cuando tomamos soluciones, hay muchos métodos para tomar soluciones. Hay muchos métodos. Hay que cuidarse también de resolver problemas y de pensar que la gente nos va a ver como el
pegó al gigante con una onda y con una piedra. Y quiero decirle, David fue astuto. No solo llevaba una piedra, llevaba 5 piedras, porque él planeó, hizo un plan de acción para el ataque. No solo se fue a atacar, empezó a preparar ese momento. Pero le digo, si a usted alguien lo ha enfocado para que le ayude a sus problemas, cuídese de que no lo vayan a atacar siempre. Esto digo por experiencia, porque he pasado por la codependencia. Cuídese de que no le vean como el salvador de sus problemas, porque ahí vamos a tener más problemas a los que resuelven problemas solo de nosotros. Y por último, solo les quiero dar los elementos claves o sugerencias. Número 1, nunca deje que otro piense que usted tiene las mejores soluciones, porque los va a hacer dependientes de usted. Y esto es cansado, esta parte de la consejería es cansado, es agotador, está resolviéndole a los demás. Otra sugerencia, si lo buscan para resolver problemas, sea un entrenador o entrenadora, para que la persona descubra cómo lo va a resolver. Sea un entrenador. Y lo último, haga una lista de las soluciones que ellos tienen. No le dé la receta, la tienen que hacer con ellos. Repita con eso después de mí. Si me traes un problema, tráeme 3 o más soluciones. Si me traes un problema, tráeme la solución. Esto es algo que lo he aprendido de mi jefe. ¿Me va a traer problemas? No suba si no tiene soluciones, porque hay que subir la segunda planta. No suban si no me traen respuesta. ¿Y qué hay que hacer? Llevar respuesta. Llevar respuestas. Y como yo le llevo las respuestas, entonces es mi responsabilidad. Si él me aprueba una de mis 3 respuestas, es mi responsabilidad salir del problema. Entonces puedo salir de mis problemas. Última sugerencia. Que se cumpla lo que la gente dice responsablemente y en tiempo. No solo podemos decir sin tener respuestas a largo, a corto o a mediano plazo. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Padre, el tiempo se ha ido volando, Señor. Pero necesitamos saber, Padre, que nuestros problemas ya no los podemos ver como antes los veíamos, Señor. Ya no podemos seguir pensando, Padre, que no tienen solución, que no hay escapatoria. Cuando tú nos muestras a través de este libro de David, de esta historia, que todo tiene respuesta, Señor, si estamos ante ti. Cierre sus oídos. Señor, en esta mañana, Señor, ya basta, Señor, de tantos problemas, Señor. Si estás tú con nosotros, Padre, vamos a decir basta de problemas, basta, Señor, de detenernos en pequeñeces y no poder tomar, Señor, lo tuyo. Ya basta, Señor, de estar esclavizados a los problemas, si tú eres el que resuelve los problemas. Ya basta, Señor. Ya basta de los problemas, Padre. Los vamos a enfrentar, Señor, en el nombre de Jesús. Digamos basta.